porque el Señor le ha placido, porque el Señor lo ha permitido y porque yo le he permitido al Señor que entre a mi corazón y que me enseñe. No me presenté, ¿verdad que no, pastora? Ok. Charoski Corporán, de la Casa de Adoración y Restauración Caino, Santo Domingo, República Dominicana. Y espiritual de Delvi y Indira sí. Entonces, el cumplimiento de las promesas. El cumplimiento de todas las promesas. Nosotros venimos con una serie hace unas 5 semanas hoy con Adulán, con la cueva de Adulán. Y yo quise empezar con ese versículo de Números 23:19 que dice: Balac, hijo de Zippor, escúchame con atención. Dios no es como los mortales, ni miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando Él hace una promesa, la cumple. Y me regocijo más en el Señor porque una de las adoraciones que puso la pastora hoy, que no habíamos conversado, dice exactamente eso. Y ese es un versículo que a mí me impactó mucho. Yo lo escuchaba mucho, a mucha gente mencionarlo, pero no es lo mismo cuando usted lo vive, cuando usted lo empieza a conocer, que cuando usted lo escucha de otra persona. Entonces, para refrescar nuestra memoria, yo voy a dar un paseíto por las prédicas anteriores. Todo esto empezó con la pastora Marinelis, el domingo 20, que ella dice que ella no vino a hablar de la cueva de Adulán, pero ella vino a hablar de la cueva de Adulán, porque ella nada más la mencionó. Pero si nosotros nos remontamos a ese proceso que ella vivió, ese testimonio que ella dio aquí, ella pasó todo lo que pasó David mientras estaba en la cueva. Así que si ella creyó que ella no habló de la cueva de Adulán, ella no hizo el primer resumen de lo que vivió David en la cueva de Adulán con su propio testimonio. Después a Héctor, que al igual que a mí, me picó, me molestó que nos dijeran que era una cueva, entendió y entendimos que la cueva era el refugio que el Señor tenía preparado para que nosotros hiciéramos un cambio en nuestra vida y subiéramos nuestra mirada, nuestro espíritu y nuestra alma hacia Él. Y llegó Birmania y dijo que el Señor nos ponía muletas para que nos apoyáramos en un momento, pero que en un momento Él nos quitaba las muletas para que nosotros nada más nos apoyáramos en Él. Y esa iba a ser la única muleta que nosotros íbamos a tener. Y llegó Miguelina y nos dijo que la cueva era el lugar de la transformación, que David estaba, en buen dominicano, desbaratado, desbaratadísimo, y fue a esconderse. Pero se fue a esconder con ese desbarate que él tenía para que el Señor cumpliera el propósito que tenía en su vida en aquel momento, con aquellas 400 familias, como dijo Rosemary, porque no eran 400 personas, eran 400 familias que estaban ahí con él. Y el Señor le dio la estrategia, le dio las fuerzas para que Él les pudiera guiar, liderar y ayudar a redimir y a salir de ese hoyo y de esa cueva que Él estaba tan hundido como estaba Él. Y después llegó Rosemary y nos dijo, nos reafirmó eso que había dicho Miguelina, que estábamos ahí en la cueva, que David estaba en la cueva para que se renovara, para que de ahí saliera un hombre nuevo, el que había sido ungido por el Señor, el muchachito que le dio a Goliat con la piedra, iba a salir más grande, más poderoso y con más fe en el Señor de esa cueva. Estoy en vivo, perdón. Abajo, abajo. Ok. Yo aquí puse todo lo que nuestros hermanos nos mencionaron, que para mí fueron
los que más me llamaron la atención y los más importantes. Hablamos del refugio. Les recomiendo que se lean esos salmos y esos versículos que están ahí. Hablamos de liderar y motivar. Hablamos de dependencia de Dios. Hablamos de clamarle a Dios. Y hablamos de obediencia. Y a partir de la obediencia, yo me voy a desplayar, voy a hablar. Porque la palabra obediencia es una palabra que está en mi espíritu marcada desde hace poco más de un año. Conciencialmente me lo dijo el pastor. En el primer servicio que hicimos aquí para los niños y los jóvenes, yo tenía 3 días de congreso. Y la pastora me dijo, ¿tienes servicio con los niños y los jóvenes? Vamos a hacer una especie de retiro. Yo no dije nada, yo sabía que tenía congreso. Yo le dije, bueno, yo vengo de mi último día de congreso para acá. Cuando todo se terminó, el pastor me dijo, gracias por tu esfuerzo. El Señor le place más obediencia que sacrificio. Y eso se me quedó aquí y aquí. Y de ahí en adelante no ha salido de ninguno de los dos lugares. Cuando Rosemary lo mencionó en la prédica pasada, volví a sentir eso tan vivo que sentí aquel día que el pastor me lo dijo. Y yo quiero definir obediencia en el diccionario secular. Acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. Acción de obedecer. Obedecer nos da mucho trabajo. Desde que somos niños, desde que somos adolescentes, muchas veces no nos queremos someter. Y es por esa naturaleza que nosotros tenemos de hombre que falló, de hombre que viene con el pecado original. Y voy a la Biblia a buscar obediencia y me encuentro con ese versículo que el pastor me ministró ese día. Entonces dijo Samuel, más le agrada al Señor que se le obedezca y que no le ofrezcan sacrificios y holocausto. Más vale obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle sacrificio y grasas de carneros. Pueden buscar Samuel 1, 15, 22. Entonces, como la pastora siempre nos ha dicho a nosotros que uno habla de lo que uno vive y de lo que uno habla de lo que uno siente, yo voy a hablar desde mi principio. Y lo primero que voy a decir es para que entiendan por qué a mí me costó tanto llegar aquí, obedecer y entender lo que la pastora me decía o lo que un mensajero que yo digo que ella tiene particular para mí, que es Birmania, que me escribía en hebreo porque yo no entendía y me mandaba nota de buen mandarín porque tampoco entendía. Y yo decía, ¿qué es lo que me están hablando? Yo vengo de una familia católica, apostólica, romana, practicante. Creyente. Con abuelos servidores de la iglesia, madre y padre servidores de la iglesia. De matrimonios, de servicio comunitario de salud y muy arraigados en lo que era el servicio en la iglesia católica. Y eso viene de la línea materna desde generaciones atrás. A mí me educaron en donde yo digo hoy que fue un privilegio en un colegio salesiano, donde a nosotros nos enseñaron de papá, de mamá, de María, como la Virgen María, y nos enseñaron que se veneraba. Y todos sabemos que la Iglesia Católica es muy estructurada. Y con esa misma estructura llegué yo aquí. Pero pasó que yo venía diciéndole al Señor que yo quería que Él me llevara a un lugar donde yo obtuviera más de lo que yo tenía. Porque ya que me dijeran el mismo evangelio, que se quedaran hablándome de los 2000 años atrás y que los pocos sacerdotes que te aterrizaban las cosas ya no estuvieran o porque estuvieran fuera del país o porque hayan fallecido, yo no quería eso.
Y yo conocí en la universidad y en el transcurrir de mi vida muchos cristianos evangélicos que se desmenuzaban la Biblia, que tenían una vida alegre, aunque pasaran por momentos difíciles. Y yo decía, yo quiero eso. Y en el momento en que yo le pedí al Señor que yo quería eso, yo estaba pasando un momento difícil en mi vida. Por primera vez de los 18 años, yo me quedé sin empleo. Tuve 3 años sin trabajar, dependiendo de mi mamá, de mi papá y de mi hermano, como que yo era una muchachita y eso a mí me estresaba. Ahí yo llegué a una fundación donde conocí a la pastora, que en ese momento no era la pastora, y empecé a congregarme en una célula. Y llegué hasta aquí, hasta el punto de que de los pocos que estamos aquí, fuimos los que vimos el inicio de la iglesia, cuando se firmó la primera hojita, que yo la firmé con más miedo que vergüenza. Y yo recuerdo que yo firmaba esa hojita de que yo era miembro de la iglesia y yo le decía al Señor, Señor, si yo te estoy faltando, perdóname, pero tú sabes que yo estoy buscando otra cosa. Y yo recuerdo que la hojita dice, ¿fuiste bautizado? Y yo puse, sí. ¿A qué edad? A los 9 meses. Hago todo este recuento para que ustedes entiendan, sobre todo lo que me querían dar sillazos, porque yo era cuadra y pico, agradeciéndole a la madre toda la paciencia y la tolerancia que ustedes tuvo conmigo. ¿Por qué a mí me ha dado tanto trabajo? Y en el momento que llega la palabra obediencia a mi espíritu, porque ya no fue a mi mente, yo traté de empezar a obedecer. Y muchas cosas me chocaban, muchas cosas me chocaban. Pero yo he tratado como que de buscarle la vuelta. Si yo iba a misa los domingos, yo voy al servicio los domingos. Si yo servía en la misa, yo sirvo en el servicio del ministerio. Y como que he ido adaptando por obediencia y aceptando lo que el Señor quería. Mi hermano en un momento me dijo, fue que me aterrizó y me dijo, oye, son pastores, viven de la palabra y están ahí para ustedes todo el tiempo. Es lo mismo, son tu autoridad. Y yo empecé a aterrizar. Y así yo he ido haciendo pequeños cambios en mi vida, en obediencia a Dios, para honrarle a Él. Uno que hice recientemente, que me reí mucho, el que conoce este ministerio sabe que nosotros comemos, que nos gusta comer, que disfrutamos la comida. Estábamos ahí atrás un día después de un servicio y los varones estaban hablando de fritura, de chicharrón, porque eso es lo que a ellos les gusta. No, sí, Pedro estaba ahí, porque Pedro fue que me puso la alerta. Y ellos estaban hablando de fritura y chicharrón, qué sé yo qué. Y, y dice Julie, de que usted le ha dado un golpe, pastora, Pedro, con que no se puede comer morcilla. Y yo me he vuelto y digo, ¿cómo que no se puede comer morcilla? ¿Cómo dice a mí que no se puede comer morcilla? Y me dice la pastora, no, no se puede comer morcilla. Entonces, yo, en vez de ir a preguntar y averiguar, yo me fui a la Biblia. Y eso es un pequeño cambio. Ustedes dirán, qué ridículo. Pero yo fui a la Biblia porque yo tenía que saber si era verdad. Entonces, exacto, fue un cambio. Así, antes decía el versículo. Yo estaba esperando que mi comadre viniera de España para llevar a uno de nuestros amigos que cumplía años a comer morcilla española. La verdadera. Y yo dije, no, pero que no puede ser. Usted me va a hacer eso. Entonces, tranquila. Ahí fue que me empecé a inquietar. Sí, y yo busqué la Biblia y dice, Deuteronomio, Alvin, necesito una luz fuerte. Deuteronomio 12:23. De ninguna manera deben comer la sangre, porque la sangre es la vida. Así que no deben comer la vida
junto con la carne. Ese día en la noche llevamos al amigo a comer la morcilla. Yo le mandé al apóstol una foto y le dije, de verdad, yo no voy a comerme la morcilla. Por amor al Señor, yo no me voy a comer la morcilla. Por obediencia, yo no me voy a comer la morcilla. Y así lo hice. Pero ese fue el de la broma que yo le hice. Pero a mí lo que más me chocaba cuando yo llegué aquí fue el tema del diezmo. Una de las cosas que a mí me chocaba era el tema del diezmo. Y yo le empecé con toda mi duda y no sé qué. Y yo decía, Señor, pero yo tengo un compromiso económico que saldar. Y entonces fuimos a una cumbre en Santiago. Ya nosotros empezábamos a pasar por un proceso de salud familiar. Y la pastora, recuerdo cuando estaba haciendo la invitación, dijo aquí, vaya para que usted vea un cambio en su vida y lo que el Señor puede hacer por usted. Yo como a los 2 días le escribí y le dije, pastora, yo voy a la cumbre. Esa cumbre me impactó a mí lo que ustedes no se imaginan. Pero como cuando a uno se le prende un bombillo, me iluminó el Señor cuando la profeta Alexandra habló de lo que nosotros rompíamos cuando nosotros dábamos el diezmo y sobre todo cuando lo dábamos con alegría. Ahí yo entendí que al Dios diezmar yo estaba rompiendo con iniquidades de generaciones y que estaba liberando a mis próximas generaciones de lo malo que le pudiera pasar. Y yo dije, Señor, pero qué más claro tú me lo pudiste decir. Y eso me impactó tanto, Señor, que aunque me diera dificultad, yo empecé a cambiar las cosas. Y cuando yo no podía dar el diezmo completo, yo le escribí a la pastora, no puedo darlo completo porque míreme. Y yo le decía al revés. Yo saco primero lo de diezmar y que se quede el que yo le vaya a pagar. Que se quede, que me quede yo sin un centavo para suplir las necesidades de mi casa. Pero yo le tengo que obedecer al Señor. Uno de mis doctores, yo trabajo con un grupo de neurocirujanos, un día me cuestionó y yo no tuve la valentía de responderle. Y me dijo, Charo, ya tú estás viendo lo del diezmo, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto, porque dicen que se te devuelve. Yo me quedé callada, yo le dije, el Señor obra, el Señor obra. Pero hoy yo tengo la valentía de decir que quizás todavía yo no estoy viendo económicamente lo que el Señor me va a retribuir. Pero espiritualmente yo estoy recibiendo lo que el Señor me está dando. Y si de mí depende que mis sobrinos, mis futuros hijos, mi hija, mis primos, mi mamá, mi papá, rompan con iniquidad, por eso yo le voy a seguir obedeciendo al Señor. Ustedes no se imaginan, señores, cuando yo vi eso con tanta claridad, el regocijo que tuvo mi alma ese día. Y el Señor, como para que yo viera que era conmigo la cosa, me mandó una profeta a hablarme al oído de algo que nadie sabía. Yo cuando fuimos a esa cumbre venía padeciendo de un dolor en la rodilla y no sabía qué era lo que yo tenía. Rosemary, que yo me quedé en su casa de su tía en esos días, sí sabía que yo tenía los pies sumamente inflamados, pero no sabía del dolor en la rodilla. Y la profeta se paró detrás de mí y me habló y me dijo, a ti te duele la rodilla. Yo no se lo había dicho a nadie. Tú estás cansada. Pero el Señor te dice que Él está para levantar tus brazos. Y que aunque estés cansada, reposes en Él. Porque Él no te va a dejar sola. Y así mismo ha sido. El Señor no me ha dejado sola. El Señor le ha placido traernos hasta aquí. Y todo ha iniciado
por pequeños cambios, por ser un poquito obediente. Y ahí voy a enlazar con la próxima palabra que Madeline dice que a mí, que ese es mi sello, que es la fe, y la fe como un grano de mostaza. ¿Cómo vuelvo para atrás? Ok, aquí. Dice Hebreos 11 que fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, de estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero en algún momento yo le pregunté al Señor que dónde estaba Él. Y recordé varias cosas que me decían en el colegio. Por ejemplo, que mi papá era la representación de Dios en la tierra, con la gran diferencia de que mi papá tiene defectos y Dios no tiene defectos ninguno. Entonces, yo siempre he dicho que con el poco esfuerzo que muchas veces yo he hecho para que mi fe crezca, el Señor se ha placido en nosotros. Y cuando hablo de nosotros, hablo de mi familia natural y de mi familia espiritual. Porque todos nosotros estamos pasando por cualquier rollo que nos podamos imaginar, pero la fe nos mantiene de pie. Muchos de ustedes saben que ya hace casi 2 años nosotros estamos pasando por un tema de salud con mi mamá, que mi mamá está en cama. Y por esa fe chiquitica, yo que creía que mi mamá se iba, le decía, yo no quiero que tú te la lleves así, porque yo quiero que tú permitas que ella conozca lo que yo estoy conociendo y que ella saque todo lo que ella tiene adentro. Para cuando tú decidas que es en tu tiempo, no en el mío, ella esté libre de cualquier atadura, de cualquier cosa que pueda hacerle daño a su alma y no le permita llegar a ver la presencia del Señor. Los pastores lo saben porque la vieron. Mi mamá pasó de no hablar, de no conocer a nadie, ni siquiera a sus hijos, de alimentarla por un tubito. Mi mamá habla, mi mamá pelea, mi mamá come para la gloria de Dios de todo. Mi mamá tiene un peso de una persona sana. Todavía mi mamá no camina, pero yo le digo al Señor, si a ti te place pararla de esta cama como tú paraste ese paralítico, tú la vas a parar. Pero yo particularmente me conformo con que tú la dejes sentada en una silla y que ella se pueda quedar tranquila. Lo que tú quieras, Señor. Y hasta ese punto nosotros hemos llegado solo por fe. Y les estoy hablando que ha sido una prueba y un proceso que nos ha llevado a dificultades económicas, a desgaste espiritual, a desmoralización, a desgano. En una casa donde se duerman 2 horas al día, la cosa no está bien. Nos ha llevado a depresión y solamente por fe y también por obediencia, nosotros hemos podido llegar hasta aquí donde estamos el día de hoy. Dice este versículo de Mateo, y voy a recalcar en él. Jesús les dijo, porque ustedes tienen muy poca fe, les aseguro que si tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, le diría a este cerro, quítate de aquí y vete a otro lugar. Y el cerro se quitaría y nada le sería imposible. Señores, no es haciendo grandes cosas a veces, no es pidiendo grandes milagros. Yo pensaba, yo me imaginaba que los enfermos se paraban de la cama, se paraban de su silla, como lo describe la Biblia. Pero para mí, este proceso de mami ha sido un milagro del día a día.
Que ella me diga, yo quiero orar contigo, ha sido un milagro del día a día. Que ella no se oponga y no nos diga, otra vez a la iglesia, es un milagro para mí. Que ella sea la que esté pendiente, que los miércoles yo tengo que venir para acá. Me dice, tú tienes clase en la iglesia, tienes que oír a honrar al Señor y estar con los muchachos. Para mí eso es un milagro. Y eso ha sido, bendito sea el Señor, por la fe chiquitica, porque todavía me falta mucho, con la que yo le he pedido al Señor. Y después de la fe, porque uno por fe hace muchas cosas, pero por amor uno hace más cosas todavía. Uy, qué rápido le di. Ahí. El principio del amor. Señor, el principio del amor es Dios. El principio del amor es Dios. Y si usted quiere ver si el principio del amor es Dios, párese en la mañana temprano y vea el sol salir. Escuche los pajaritos. Las que son madres, vean a sus hijas. Vean a sus hijos. Vean el milagro que es nosotros despertarnos, señores, cada día. Porque nosotros no vamos a dormir, nosotros caemos en un coma. Y solamente por el amor de ese que está en el cielo, en la tierra y en toda parte y habita en este lugar. Por el amor que ese nos tiene, nosotros estamos aquí. Y ahí también le voy a decir algo. Vamos a simplificarnos la vida. Haga las cosas por parte. Pequeñito, pero hágalo. A las que son madres yo le pregunto, ¿qué usted haría por sus hijos? Por amor. Generalmente las madres responden cualquier cosa. ¿Qué yo haría por mi familia por amor? Muchas cosas. Perdonar, olvidar y sanar. Y ahí me voy al amor y al perdón. Y me voy al símil que les hice ahorita, sin faltarte respeto, Señor. Todo el que me conoce a mí, conoce 3 personas al mismo tiempo, que yo menciono mucho. Mi abuelo, que en paz descanse, mi papá y mi hermano Alvin. Porque para mí, en la tierra, yo soy lo máximo. ¿Qué llora esto? Para mí en la tierra ellos son lo máximo. Como tal me decían en el colegio, mi padre, mi papá, el que me engendró, es la representación de Dios en la tierra con mucho defecto. Pero ningún papá viene con un manual. Yo tengo el privilegio y tuve el privilegio de, a pesar de que mis papás se divorciaron, se separaron, mi papá siempre estaba ahí. En la buena, en la mala y en la peor, con pique y sin pique, con dolor y sin dolor. Y lo mismo hizo mi abuela en su momento. Le dije que le iba a hablar del olvido. Cuando mi papá y mi mamá se separan, el tiempo, como 3 o 4 años después, mi papá rehizo su vida. Algo que le admiro, le aplaudo y como le dije el otro día, yo quisiera ser como tú. Porque mi papá, de tener una posición económica muy buena, de tenernos allá arriba nosotros, de darse mucho lujo, mi papá se quedó sin nada. Sin familia, sin casa, sin trabajo. Porque se jubiló antes de tiempo. Y mi papá supo rehacer su vida, rehizo una familia, consiguió un buen empleo, hizo unos buenos ahorros
y vive como yo quisiera vivir cuando yo tenga su edad, tranquilo, en el campo, allá, donde nadie lo molesta. En ese interín, la persona con la que mi papá rehizo su vida, nosotros teníamos un dolor. Porque si bien no fue por ella que él se fue de la casa ni tuvo nada que ver, sí nos veía que nosotros estábamos adolescentes porque trabajaba con alguien muy cercano a nosotros. Y yo le hacía las cosas cuando mi papá me la pedía, para ella, incluso para mi hermanita, por amor a mi papá. Pero algo dentro de mí me decía, tú no lo estás haciendo completo. Y en ese transcurrir de muchos años, conozco a la pastora, que es la primera persona que de frente me empieza a hablar con el tema del perdón. Los que están en el grupo saben que yo le dije el otro día, usted y su cacareo con el perdón. Y yo le hacía, ahí va ella otra vez. Ahí va ella otra vez. Señores, yo le puedo decir que la mejor manera de usted demostrarle a alguien que usted lo quiere es perdonarse y perdonarlo. Porque esa carga que usted lleva aquí arriba no le va a permitir a usted avanzar. Usted va a llevar un grillete todo el tiempo en el pie que usted va a seguir arrastrando. Yo digo que el Señor me premió con dos de las mejores cosas en mi vida en el 2022. Que fue, bueno, fueron tres. Que fue mi bautizo el 30 de abril. Y el 15 de junio que mi hermanita se quedó 15 días con nosotros aquí. Ahí yo conocí un lado de la historia que yo no conocía y aprendí a comprender a su mamá y a conocerla y a reconocer que la relación no había empezado como debió de haber empezado. Y yo dije, este es el momento de yo pedir perdón por cuanto la ofendí, por cuanto le falté, por cuanto le hice con malcriadez, pero le hice las cosas. Y yo sé que para mi papá eso fue un alivio. Y yo estoy segura que más de lo que yo pueda decir que yo lo amo y que yo le demuestre que yo lo amo, el hecho de que yo le pidiera perdón a su esposa, a su pareja, a la mamá de mi hermanita, segurito que para él ha sido el acto de amor y de tranquilidad más grande que yo he hecho. Y por eso le digo que no se compliquen. Yo lo hice por amor a mi papá, pero primero yo lo hice por amor a mi papá que vive allá arriba. Porque cuanto yo haga aquí en la tierra, tiene que ser primero por amor a él y para honrarlo a él. Por eso le decía, sobre todo a las madres y a los padres, que ustedes no harían por sus hijos. Son capaces de perdonarse, son capaces de buscar ayuda, son capaces de pedir perdón, somos capaces de reconocer. El amor y el perdón son unos, van ahí los dos. Porque nosotros pecamos todos los días, cometemos errores todos los días, erramos todos los días y el papá que tenemos allá arriba todos los días nos perdona 24 horas al día, 60 minutos al día, siempre nos perdona y siempre está para perdonarnos. Entonces, ¿quién soy yo para no perdonar? ¿Quién soy yo para no tener un acto de amor en honra a mi padre que me creó, que me lo dio todo y que me ha permitido vivirlo todo? Y por si ustedes no lo sabían, si yo no tengo amor, de nada me sirve. Si yo no tengo amor, nada soy. Y aunque suene duro decirlo, también hay que tener amor por el enemigo. Sobre todo, y una frase que usa Alvin, mi hermano, mucho, al amigo lo tienes cerca, pero al enemigo lo tienes más cerca. Y la manera de yo tener al enemigo más cerca es orándole al Señor,
porque lo perdone, porque lo lleve a sus pies y porque Él le permita ver lo que yo estoy empezando a ver ahora. Y voy a leerles el versículo que dice, y tengo el don de la profecía y entiendo todos los designios secretos de Dios y sé todas las cosas y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Y si reparto entre los pobres todo lo que poseo y aún y aún así entrego mi propio cuerpo para tener que enorgullecerme, pero no tengo amor, de nada me sirve. Señores, el padre entregó a su hijo. Vaya a dar un muchacho de lo suyo, de que ven, que yo voy a dar a mi muchachito, pero ni a mi perrita la doy yo. Señor, el Señor entregó su hijo para salvarme a mí, el único. Pero tú tú no lo negocias. No lo creo. Entonces, para pasar a mi próximo slide, le digo, y les voy a dejar con esta pregunta. ¿Se atreverían ustedes a perdonar? ¿Nos atreveríamos nosotros a perdonar? Acuérdense que el amor y el perdón son uno. Y si yo no amo, no perdono. Y si no tengo amor, no soy nada. Yo quisiera que esta mañana nos fuéramos con la firme convicción, con la firme idea, con la seguridad de que el que nos metió en la cueva, cual sea que sea tu cueva, financiera, matrimonial, con tus hijos, de salud o todas las anteriores, tú tengas la seguridad de que clamar al Dios Altísimo, como lo hizo David. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece, Él enviará desde los cielos y me salvará. De la infamia que me acosa, Dios enviará su misericordia y su verdad. Yo quiero que esta mañana nos vayamos al menos con esa inquietud en nuestro espíritu, de que por más difícil que yo la esté pasando, el que lo puede todo, el que me metió en la cueva, me va a transformar, me va a redimir, me va a renovar y me va a sacar de esa cueva victorioso. Y yo quiero que tú entiendas lo mismo que yo aprendí a entender, que no es mi tiempo, que no es cuando yo quiera, que no es cuando yo diga, es cuando Él entienda que tiene que ser. Porque nosotros tenemos que ser procesados, porque nosotros tenemos que entrar en la cueva, porque nosotros tenemos que tener la humildad de aprender, porque nosotros tenemos que tener la valentía de mirar hacia afuera. Y en vez de ver la cueva oscura, ver la cueva con luz, porque si el Señor me puso ahí, por algo fue. Pregúntenle al Señor qué Él quiere sanar en tu vida, que Él quiere sanar en nuestras vidas para yo poder salir de esa cueva. Como decía Romero la semana pasada, Alvin sal de la cueva, Pedro sal de la cueva, Yuli sal de la cueva, Charosky sal de la cueva. ¿Qué yo necesito para salir de esa cueva? ¿Qué yo necesito para ser tan obediente como Lázaro? Que cuando Jesús me diga, Charosky, párate de ahí, sal, yo salga. ¿Qué yo necesito para cuando el Señor me llame y me diga, te liberé, saliste de la cueva, yo esté preparada? Porque tampoco es que vamos a estar preparados para salir a cenar. Usted sabe que nosotros tenemos que salir a levantarle los brazos a los otros y a darle del pan que nosotros estamos recibiendo al pueblo que está allá afuera. A la gente que va a venir a llenar toda esa silla.
Y eso nosotros lo tenemos que declarar con fe. Y ahora me voy a lo que más me confrontó y que es la parte realmente que me toca de mi cueva, pero que yo no podía llegar a ella sin obedecer, sin tener fe, sin perdonar y sin amar. Desde que yo estoy aquí en el ministerio, yo estoy oyendo a la pastora decir, declare, declare, declare. Y ya yo le dije que yo era muy estructurada y yo decía, pero ¿qué será lo que ella quiere que yo declare? ¿De qué que ella me está hablando? Yo no entiendo. Y mi hermana me mandaba un Spotify y yo decía, ok, sigo sin entender. Es verdad, un audio de 5 minutos y ella después que te manda el audio de 5 minutos te dice, excúseme hermana, pero el espíritu me ministra. No, ella no tiene hora, eso es 1 de la mañana, 12 del día, 11 de la noche. Cuando el espíritu entienda, ella va a mandar el Spotify y yo lo voy a recibir. Entonces yo como mi estructura y mi desconocimiento, yo no entendía qué era lo que la pastora decía cuando nos decía que declaráramos. Y a pesar de que aquí vinieron muchos profetas y vinieron muchos pastores y nos decían una y otra vez lo mismo, celebra antes de que llegue, declara antes de que llegue. Yo no entendía hasta que este papelito, que es donde está mi estudio que me entregó Miguelina, yo lo empecé a leer y yo hice lo que suelo hacer cuando las cosas me confrontan, lo trayé. Y dije, ¿y entonces? ¿Cómo es que tú haces la cosa conmigo? No puede ser. Y ya me la he hecho 2 veces seguido en un mes, que es mucho para mí. Entonces, mi espíritu entendió que lo que yo inconscientemente hice un día cuando iba al supermercado con los últimos 300 pesos que me quedaban en el bolsillo, y yo iba cantando, y yo iba adorando, y yo en una me paré y dije, oh, pero nada más tengo 300 pesos, pero no importa, 300 pesos tengo y 300 pesos los celebraré. Y cuando yo estaba leyendo esto, yo entendí lo que la pastora siempre nos decía con que declare. Declara lo que tú quieras que el Señor haga en ti, porque es por fe y no por vista. Porque mis ojos naturales todavía no lo pueden ver, pero mi espíritu lo está recibiendo. Y yo todavía no lo estoy viendo, quizás de alguna manera, pero en el libro de la vida, en el libro que tiene el don que vive allá arriba, como yo le digo, está escrito. Y como él no es hijo de hombre, para no cumplir su promesa, él lo va a cumplir. En su tiempo, pero lo va a cumplir. Y yo hoy declaro que todo lo que el Señor tiene para la vida de cada uno de nosotros, el Señor lo va a cumplir. El Señor nos va a dar salud, el Señor nos va a dar riqueza espiritual, el Señor nos va a dar un sobrino o una sobrinita nueva. El Señor va a terminar de llenar toda esa silla que están ahí. Y nos va a mudar de aquí. Y le voy a dejar esos 3 versículos que dicen, declarar la promesa de Dios. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien, lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y hace a los mudos hablar. Está haciendo a 2 llorones hablar, Héctor y Charosky. Gracias. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas y nada de lo que existe fue hecho sin él. Si usted cree en eso de los 10 versículos que yo tengo, en esos 3, declárenlo en su vida. Ahora yo entiendo cuando la pastora decía, párese en su casa a declarar. Está declarando en las habitaciones, párese en su casa a declarar en las habitaciones.
Párese en su casa, declare en la cocina, párese en su casa, declare en la sala. Porque no vamos a celebrar. Después, qué bonito es. ¡Ah, qué lindo! Lo tengo aquí. No, declárelo. Usted no lo está viendo con sus ojos, pero su espíritu lo está viendo. Declare lo que está ahí. Aleluya. Declare lo que ahí lo tenemos. Y después que nuestros ojos naturales lo vean, entonces ahí es que lo vamos a celebrar con más fe. Y vamos a brincar y vamos a decir, mira, ¿dónde está? Y le vamos a caer atrás a María Alejandra. Muchacha, espérate. Coge el paso. Y si usted quiere entender de una manera más clara lo que es declarar, hay una declaración que se viene haciendo aquí que la hemos vivido todos juntos. Yo le pedí a la pastora las fotos del inicio del ministerio. Realmente ya ahí teníamos algo. Pero yo tengo en mi mente aquella noche donde nosotros estábamos en el Dolphin y nos fue a hablar la pastora Sani y nos explicó lo que era el ministerio. Y ahí ella empezó a declarar que el Señor iba a mandar a los pastores a las naciones, que iba a haber mucha gente y que nosotros, los que estábamos ahí en ese momento, que decidiéramos caminar con Dios y con ellos, íbamos a estar ahí para levantar sus brazos y para ayudarlos. De ese momento aquí estamos Franceli, Birmania, Rosemary, yo y Karina, que no está aquí. Y aún así yo tenía mis dudas y volvía a qué es lo que ellas hablan, qué es lo que ellas dicen, qué es lo que ellas están declarando. Porque acuérdense que yo vengo de una estructura donde todo está hecho. Y mis ojos, que han de comerse los gusanos, no lo veían. Y mi espíritu no lo entendía. Conseguimos esas primeras imágenes de cuando nos reuníamos en la casa de los pastores, porque no teníamos local, porque no teníamos dónde reunirnos. Eso fue un tabernáculo. Ese fue el día donde se lanzó el ministerio y todavía yo no entendía. Y yo decía, pero ¿será que están locos? Estamos en medio de pandemia, yo no entiendo. ¿Y cómo es? Aquí ya teníamos una casita, porque el Señor puso el corazón de Robin que nos prestara su local para que los domingos se convirtiera en una iglesia y algunos días de semana se convirtiera en un centro de estudio. Y eso la pastora Birmania, la pastora Sani, el pastor y todo el mundo lo venían declarando y yo no entendía. Pero usted y yo lo hemos visto. Todo lo que estamos aquí lo hemos ido viviendo. Llegamos al local. ¡Wow! El local. Y cuando la pastora dice, tenemos local, gloria a Dios. Y yo llegué al local que vi al pastor fajado armando esos abanicos, limpiando con este piso que no estaba pintado, sucio de tierra. Yo decía, Señor, ¿y qué es lo que tú vas a hacer? Yo no entiendo qué es lo que ellas están diciendo, yo no entiendo qué es lo que ellas están haciendo. Pero el Señor lo hizo. Y empezamos aquí en este local con un piso feo, sin pintar, que el pastor con esfuerzo y con parte de los hombres de la iglesia fueron pintando y limpiando. Y empezamos con una silla plástica prestada. Y no teníamos micrófono. Era a puro pulmón. Pero ya teníamos una casita, ya teníamos donde adorar. Y seguían viniendo los profetas y los pastores aquí a decir que esto se iba a llenar y que esto iba a ser grande y que el Señor no iba a sacar de aquí. Y todavía yo no lo creía. Pero el Señor lo siguió haciendo. Y con silla plástica, vestidos de gala, celebramos nuestro aniversario. Mis ojos empezaron a ver lo que ellas estaban declarando.
mis ojos comenzaron a entender, mi espíritu comenzó a entender lo que se había empezado a declarar aquella noche en el Dolphin. Y yo llegué un día y dije, tenemos silla, tenemos un lugar cómodo donde sentarnos, ya no tenemos la silla prestada. Y yo sé lo que al Señor y a ellos dos les costó que nosotros tuviéramos esa silla cómoda. Pero lo que ellos empezaron a declarar y lo que el Señor le había entregado a la pastora hacía muchos años, se estaba empezando a ver. Y por eso yo le puse que es la segunda parte del cumplimiento de la promesa. Y ya para finalizar, bueno, casi. Aquí en este localcito, nosotros bautizamos. Fueron a las aguas a bautizar. Fuimos a la piscina a bautizar. En el localcito chiquito del sótano, en este localcito chiquito del sótano con la silla plástica, el Señor me vio, me permitió nacer otra vez un 30 de abril. Y ya yo estaba entendiendo lo que el Señor me estaba diciendo. Y yo te empecé a entender lo que el Señor estaba haciendo en esta casa. Y vuelvo a mencionar a mi hermano, que me dijo, oye, yo le dije, me voy a bautizar. El único que lo sabía en mi casa era él. Y me dijo, bautízate. Que a un carro 0 kilómetros, no hay nada que llevarle al taller a que lo arregle. Y ya que yo tenía en mi corazón ese sentir de que yo me quería bautizar, de que yo quería nacer de nuevo, y él me dio esa confirmación, entonces yo empecé a llamar en mi casa. Yo no se lo dije a mi mamá por la condición que estaba y porque sabía que en cierto sentido no le iba a gustar. Llamé a mi papá y me dijo, a usted la bautizaron cuando usted tenía 9 meses. Y yo, está bien. Y yo le dije a Alvin, mira, papi me dijo, oye, dale, que ahora es que hay que bautizarte. Ahora es que hay muchas cosas que el Señor tiene que perdonarnos. Y déjenme decirle que en ese bautizo me entraron en el agua 2 veces. La apóstol le dijo a la pastora, sumérgenla otra vez. Y mi hermano y mi primo que estaban ahí acompañando decían de que era mucho lo que había que quitarle. Y estamos viendo que lo que ellas declararon se sigue cumpliendo. Vamos para el tercer bautizo, señores. La promesa se sigue cumpliendo. Y ahora sí, para terminar. En el nombre de Jesús, esta historia continúa. Yo no sé si el local grande que nos van a dar, nosotros lo vamos a comprar, nos lo van a donar. Yo sé que el Señor nos va a sacar de aquí y nos va a sacar de la cueva tan fuerte y tan renovado y tan transformado que nosotros vamos a tener la valentía de levantar los brazos de otra gente. El Señor va a hacer tanto por nosotros, porque en lo poco le hemos sido fiel y le vamos a seguir siendo fiel. Y si por cosa del destino mis ojos naturales no lo ven, en el libro de la vida del Señor está escrito que nosotros vamos a salir y vamos a ser grandes para honrarle a Él y para llevar su palabra a un mundo que está necesitado de que haya gente, de que hayan atalayas, de que hayan guerreros, de que hayan David que vayan a pelear su guerra. Y el que tenga oídos que oiga, y el que tenga ojos que vea. Porque todos
y no me diga que Él no puede. Porque solamente Él puede hacer grandes cosas. Y yo declaro en el nombre de Jesús que en Él yo creo y en Él yo confío y que Él lo hará. Y hasta aquí me ha traído el Señor.